Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema referente a el origen del conocimiento, referente a la propuesta de Paul Feyerabend y cómo son aplicadas en la enseñanza de las ciencias. Una ciencia sin método. ¿Por qué lo menciona de esta manera? Porque él determinaba hasta cierto punto de que no existía una sola forma de llegar al conocimiento y contrastaba mucho diferentes teorías sobre el origen del conocimiento y las ponía en duda. Y no solamente las ponía en duda, buscaba los porqués de cada una de ellas. Pero, ¿quién es este señor? ¿Quién es Paul? Nace el 13 de enero de 1924 en Viena, Austria. Este señor, aparte de ser un doctor en filosofía, formó parte y combatiente de la Segunda Guerra Mundial. Entre sus frases más importantes podemos destacar la que dice: la ciencia sufre cambios, pero no progresa. Es decir, estamos en constante cambios con la ciencia, pero como que nos estamos estancando, como que algo le está faltando a la ciencia para poder ser determinante. Aquí está la frase más importante: no hay un único modelo de racionalidad. ¿Sí? La forma de llegar a la verdad, la forma de ser de la razón, no puede ser de una sola manera. Tenemos que hacer y analizar las diferentes formas en que las teorías plantean cómo llegar al origen del conocimiento. Muere en 1994 en Granollers, España. Si algo tuvo ese señor es que compartió con varios autores sus ideas, compartió algunas, discrepó otras, pero es con Karl Popper que empiezan a hacer un escrito en su momento sobre el racionalismo y el empirismo. ¿Sí? Mientras que en el racionalismo se decía que la razón es la única manera de llegar al origen del conocimiento o a la verdad, a través de las ideas de existencia de ideas innatas, podemos nosotros decir lo siguiente: el racionalismo se centra a que nuestra manera de pensar viene a través de la razón y que solo aquello que pasa por la razón, que pasa por el razonamiento, puede ser verdadero. Es la única manera de llegar a ese conocimiento verdadero, es la única manera de llegar a la verdad. Y que todas esas ideas innatas que nosotros traemos también forman parte de. Uno de los ejemplos más considerados de racionalismo es, por ejemplo, nosotros sabemos que 2 más 2 es 4. Ya lo traemos. Sabemos que 2 más 2 es 4. No podemos determinar una otra razón. Ahí está, es razón, es lógica. 2 más 2 es 4. Pero también tenemos ideas que son influyentismos por parte de los medios donde nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, en la religión, ¿sí? Sabemos y conocemos a través de la transmisión de nuestros familiares que existe un Dios, ¿no? Nuestra creencia sí nos hace ver que hay un Dios. Nuestra forma de razonar, nuestra forma de pensar nos hace creer que hay un solo Dios o que hay un Dios, dependiendo de la religión que nosotros estemos. Pero ¿qué dice el empirismo? El empirismo dice: no, óyeme, pero ¿y dónde está? Ya lo tocaste, ya lo viste, ya lo sentiste. No. Entonces el empirismo dice: no, momento. La única manera de llegar a la verdad es a través de la experiencia, es a través de la percepción, es a través del uso de los sentidos. Todo lo que veo es válido, todo lo que siento es válido, todo lo que toco es válido. Claro ejemplo, ahí está, por ejemplo, tú puedes saber en tu forma de pensar racionalmente que el fuego puede quemarte, pero muchas personas hasta que lo experimentan, hasta que pasa por su sentido y lo tocan y se queman, entonces sí, el fuego quema, es verdad, el fuego quema. Entonces a través del empirismo ya comprobé, usando mi sentido del tacto, que el fuego quema, pero ya lo tenía yo en una cuestión de raciocinio, yo ya sé quema, pero a veces dice: ¿será que queme realmente? Entonces es cuando yo voy, toco y entonces me pongo a experimentar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, todo aquello que podemos ver, sentir, palpar, oír, para el empirismo es la fuente válida del conocimiento. La razón no. La razón puede utilizar desde las cuestiones existentes de las ideas innatas. Lo innato es lo que ya traemos, lo que ya sentimos. ¿Sí? Y luego más adelante este señor, a través de su postura epistemológica, más tarde, empieza a hablarnos de relativismo. ¿Sí? El relativismo dice que la verdad depende o está basada en relación con el sujeto que la experimenta. Es por eso que en esta imagen podemos observar
cómo un mismo signo puede tener perspectivas diferentes de acuerdo a la situación en que nos encontremos. Para el señor de la izquierda es un 6, pero para el señor de la derecha es un 9. Ah, pero ¿cómo está eso? Si es un solo signo, pues sí. La forma en que él está viendo, la forma en que él lo está viviendo, es muy diferente a la forma en que este señor lo está viviendo, lo está sintiendo. Y pasa mucho con nuestras formas de pensar en base a las culturas donde nos desenvolvemos, a nuestro medio natural, a nuestro medio social. Entonces, a esto le llaman el relativismo cultural, ¿sí? Dependiendo del lugar, dependiendo del momento, dependiendo de las circunstancias, es como nosotros podemos dar como cierto o como falso algo. Podemos establecer si es verdadero o es falso. Lo que para mí en Campeche es una verdad, a lo mejor en el norte no lo es. O para lo que para los del norte es cierto, para los del sur no lo es. Todo es relativo a la cultura. ¿De acuerdo? Entonces, por eso nosotros con esta imagen podemos determinar que este señor tiene una perspectiva del signo y este otro señor tiene una perspectiva del signo. Es relativo a la posición en la que ellos se encuentran, que es, podríamos decirlo basándonos en lo que nosotros queremos explicar, que es, por ejemplo, una misma cosa en diferentes lugares. Y pasa mucho cuando nombramos algún objeto o algo en un estado, en otro estado es otra cosa. O a veces en un estado una palabra puede ser insultante, pero en otra palabra es algo normal. Y en ambos lugares, desde su perspectiva, es una verdad. Para este va a defender la verdad que es algo indebido, es un insulto, pero para este puede ser que lo determina. No, para nosotros es algo normal, es algo que de por sí nosotros, ¿sí?, tenemos en cuenta. Entonces, este señor, cuando vio que el conocimiento se forma de diferentes maneras, empieza a hacer una crítica, ¿saben a quién? A los pasos del método científico. Empieza a criticar y a decir que no existe una sola manera de llegar al conocimiento y que si tú no estás de acuerdo, no quieres cumplir con los pasos del método científico, por eso le puse esa tachita, pues simple y sencillamente puedes recurrir a algunos de ellos y no por eso no vas a llegar a la verdad. Y por eso tengo puesto la palomita. Rechaza que solo sea a través de los pasos del método científico como se puede llegar a la verdad, pero acepta que los pasos del método científico nos pueden ayudar también a llegar a la verdad. Y aquí parece un trabalenguas, pero se lo voy a explicar, ¿sí? Si yo sigo los pasos del método científico y omito algunas de sus partes, puedo llegar a la verdad, ¿sí? Por eso es que también acepta, no desecha para nada la cuestión del método científico. Entonces él agarra y dice, bueno, si yo no estoy aceptando un solo modelo, una sola forma de llegar al conocimiento, porque ya vimos que habló del empirismo, racionalismo y también habla del positivismo en un determinado momento, entonces él agarra y crea la teoría anarquista del conocimiento. Nosotros vemos que el anarquismo es algo así como la abolición, la negación de algo. Entonces él dice, no, el conocimiento no tiene una sola forma de llegar a él. El conocimiento no tiene un método específico, no tiene un único método para llegar a él. Para llegar al conocimiento podemos valernos de todo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos considerar que no existe un conjunto de reglas únicas que nos permitan llegar al conocimiento. Se puede valer de todo, de todas las circunstancias, dependiendo de la ocasión, dependiendo del lugar, dependiendo del medio natural y medio social y cultural donde nos desenvolvamos para poder llegar a una verdad. No necesariamente tenemos que considerar nosotros el método científico, no es universal. Él dice que el método científico no es universal y que tampoco se puede emplear en cualquier momento y en todas las situaciones, ¿sí? Entonces él agarra y dice, en un momento, vamos a llegar al conocimiento a través de todos aquellos elementos que nos permitan llegar a la verdad, llegar al conocimiento. Pero también aclara él que su intención real no es convencernos de que el método científico no es la única manera y que un método u otro es el válido, sino que él dice que podemos considerar cualquiera de ellas, pero que todas ellas tienen sus límites. Todas ellas tienen alternativas válidas para comprender los fenómenos que observamos en nuestra cotidianidad, ¿sí? Lo que nosotros vemos no solamente pasa por los sentidos, pasa por la razón, pasa por la lógica, pasa por el pensamiento, está sujeto a creaciones de hipótesis, más adelante lo vamos a manejar cuando habla de la constatación teórica, ¿sí?
En la contrastación teórica dice que nosotros podemos considerar las diversas teorías, enfrentarlas y ver cuál de ellas es más cercana al origen del conocimiento. Y que no podemos inferir las leyes de forma inductiva. Entonces, es a través de la contrastación de las teorías que nosotros podemos buscar el origen del conocimiento o podemos llegar a la verdad. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, también nos menciona en este contraste teórica, dice, él le pone una forma de hacer una forma de hacer ciencia, ¿sí? Dice que la teoría es una forma de hacer método de validación. Por ejemplo, él maneja mucho el caso de Galileo Galilei, ¿sí? Cuando él decía que falseaba razonamientos, ¿sí? Falseaba razonamientos con los físicos aristotélicos, pues estos negaban el movimiento de la Tierra. ¿Se acuerdan ustedes que en un primer momento se hablaba mucho de la hipótesis de que la Tierra era el centro del movimiento, los demás cuerpos celestes eran los que se movían alrededor de la Tierra? Pero Galileo Galilei dice, no, momento, yo estoy viendo que el centro del universo es el Sol. Y a través de este y alrededor de él giran los demás planetas, los demás cuerpos celestes, entre ellos la Tierra. Pero en ese momento no era tan creíble, lo tachaban de loco. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ellos tenían una forma de ver el mundo y se cerraban. Entonces él empezó a hacer el contraste de teorías, empezó a juzgar la hipótesis, ¿sí? En la contrastación teórica no se trata de desechar o de romper paradigmas, se trata de que una hipótesis debe estar sujeta siempre a comprobación. Nosotros sabemos que una hipótesis funciona de esa manera, ¿no? Nada es cierto hasta que sea comprobable, pero toda hipótesis siempre va a estar sujeta a méritos de comprobación. Luego habla Paul Feyerabend sobre lo referente a la inconmensurabilidad. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero la verdad que es algo muy importante. ¿Qué nos dice la inconmensurabilidad? Más que nada hace referencia, y aquí se los voy a platicar de forma muy clara, ¿sí? A la contrastación, ahora ya no de teorías, sino a la contrastación de hipótesis. Muchos a veces dicen que es esta manera de la inconmensurabilidad en que nosotros podemos romper paradigmas. Sin embargo, no es así, porque acuérdense que un paradigma es una verdad absoluta hasta que no se compruebe lo contrario. Y en caso de las hipótesis están sujetas a comprobaciones, pero no quiere decir que una pueda ser sustituida por otra, sino al contrario, pueden ser fortalecidas. ¿De acuerdo? Y que mucho tiene que ver para poder plantear y contrastar hipótesis en la forma de pensar de las personas, ¿sí? Las formas de sentir de las personas. Entonces, retoma un poco de Kuhn, ¿sí? Nosotros comentamos en las clases anteriores sobre lo que era Kuhn. Entonces, él dice que las teorías que no son compatibles no comparten significados ni comparten términos, ¿sí? Entonces, maneja también este señor como ejemplos, por ejemplo, la fuerza, la masa o los elementos compuestos, ¿sí? Donde cada uno denota diferentes, cada teoría denota significados muy diferentes para cada uno de esos términos, ¿de acuerdo? Lo cual hace que sea hasta cierto punto imposible poder determinar una misma verdad sobre una misma palabra, sobre un mismo concepto, ¿de acuerdo? Entonces, podemos nosotros decir en síntesis que los términos cambian de significado según la teoría que los define, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, entra por nosotros cómo podemos hacer este tipo de inconmensurabilidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un término que para física es una cosa, a lo mejor para la teología es otra, o para la biología es otra, o para la geografía es otra, dependiendo del tipo de teoría que nosotros estemos trabajando, es como se le puede definir a un solo concepto, a un solo término. Entonces, no podemos ser determinantes. La inconmensurabilidad habla precisamente de la contrastación de las teorías a través de los conceptos o términos que se manejen en cada una de ellas, ¿sí? Una teoría psicológica puede tener un término muy arraigado de la psicología,
pero que puede ser usado en las cuestiones lógicos matemáticas y podría ser confundibles. Masa, yo puedo decir que la masa, yo desde mi punto de vista, puedo decir que la masa es un cuerpo que está formado por harina, por maíz, y que es consistente, que me permite hacer tortillas. Pero un físico diría, no, la masa es el espacio en el que ocupa un cuerpo en un determinado espacio, es un determinado ambiente, un determinado lugar. Entonces, desde esa manera nosotros podemos dar cuenta cómo es que un solo término puede tener diferentes significados de acuerdo al momento en que nosotros le vayamos dando utilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué aportaciones nos da este señor? Habla de la flexibilidad metodológica. Para construir el conocimiento, podemos hacer uso de diferentes métodos. Por eso habla de la flexibilidad. Nosotros vemos ahí en la imagen, si ustedes alcanzan a verlo aquí, cómo se está construyendo el conocimiento. Las personas, esta de una manera, este de otro, estos aquí están dando su opinión, pero todos están participando para buscar el conocimiento, ¿sí? A través de diversas metodologías. Lo que para mí es funcional, a lo mejor él crea que no, pero puede ser parte de, y la conjunción de esos métodos pueden llegarnos a establecer una sola verdad. ¿De acuerdo? Libertad de la búsqueda de conocimiento. Aquí maneja que nosotros podemos hacer diferentes tipos. Aquí un ejemplo, ¿no? Yo puedo investigar sobre un grupo étnico y lo puedo hacer solamente en internet. Ya hice mi investigación y para mí esa es la búsqueda del conocimiento. Ahí está el conocimiento. Ya sé que los mayas se desarrollaron en la península de Yucatán, en parte de Guatemala y Belice, pero también en la libertad de la búsqueda del conocimiento lo puedo hacer de manera presencial, acudir a las zonas donde están esos grupos étnicos, platicar con ellos, conocer sus intenciones, sus formas de desarrollo, sus formas de vivir, y también ya tengo una forma de haber encontrado el conocimiento. Es decir, no hay una sola forma, ¿sí? Puede ser bibliográfico, puede ser entrevista, puede ser diferentes maneras en que yo pueda llegar al conocimiento. Entonces, a eso educativamente, y nosotros en las cuestiones investigativas sabemos que existe la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa, y que podemos hacer diferentes tipos de estudios cualitativos, como el estudio de caso, como los estudios etnográficos, y todos estos son válidos porque nos están permitiendo llegar al conocimiento. Pero no, eso no quiere decir que realmente cuando lo encontremos sea lo real. Porque acuérdense ustedes que en algún determinado momento en el etnográfico, por ejemplo, si nos dejamos envolver por el medio, pasamos a formar parte de, y ya nuestro estudio deja de tener validez porque vamos a empezar a pensar como ellos y empezar a darle razón a ellos cuando realmente lo que buscamos es la verdad. Pero vamos a estar cayendo en la verdad de ellos, ya no en la verdad real del conocimiento al que queremos llegar. Y otro punto importante de las aportaciones de Parayam es la apertura de las pseudociencias. Recuerden ustedes que por ejemplo, la astrología, la geografía, tiene sus maneras de establecer términos, tiene su manera de ver la ciencia. Entonces, las pseudociencias lo único que piden es que las personas que están relacionadas con la búsqueda de la verdad tengan más elementos y mayor acceso a la información, ¿sí? Con esto ponen en marcha la maquinaria del conocimiento y del saber, permitiendo un dinamismo constante entre lo que es el conocimiento. A él maneja ya un estudioso de Parayam, de que con esto nos permitiría el progreso del conocimiento. Y pues de esta manera yo puedo haberles comentado, y de esta manera les quise comentar, cómo es que este señor, yo le llamo el negativo de lo positivo. ¿Por qué le llamo el negativo de lo positivo? Porque aunque niega muchas cosas de las teorías, o no que niegue, sino que ataca muchas cosas de las diversas teorías, toma lo mejor de cada una de ellas y las pone al servicio de la educación de las ciencias para que las personas vean que no hay una sola manera de llegar al conocimiento, sino que nosotros podemos y debemos buscar la diversidad de estrategias para llegar al conocimiento.
podemos considerar las diversas aportaciones de las teorías para encontrar la verdad y no solamente establecernos en una sola dinámica del conocimiento, que puede ser, por ejemplo, el método científico, o que podemos decir que solamente el empirismo tiene la razón, o que el racionalismo, el relativismo. No, con su anarquismo del conocimiento, este señor nos da a entender de que cada uno de nosotros podemos llegar al conocimiento, utilizando los medios con los que podamos contar y, sobre todo, haciendo y tomando lo mejor de cada una de las teorías con las que nosotros podamos trabajar. Muchas gracias por su atención y espero que esta explicación les haya servido de algo. Buenas noches.